Bien, amigos, hay una noticia que da base a un comentario que hemos estado haciendo durante estos 2 años. La primera persona o de los primeros, que el Ministerio Público Independiente ordenó prisión y tuvo mucho tiempo preso, actualmente está en prisión domiciliaria, es decir, él no lo han soltado, él no puede salir de su casa. Es el ex Procurador General de la República. Ese Procurador General de la República fue miembro, como dice la Constitución, del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura está conformado por el presidente de la República, que lo preside. Por tanto, el Consejo de la Magistratura tiene que ver con el nombramiento de las altas cortes, de el Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la República, que es el presidente del Poder Ejecutivo, es además el presidente de quien nombra el Poder Judicial. Es decir, que el Poder Ejecutivo no es totalmente independiente de los poderes públicos, porque es quien preside el Consejo de la Magistratura, que nombra los presidentes de las altas cortes. Pues resulta que el Consejo de la Magistratura, que es que nombra los jueces, está presidido por el presidente de la República, por el presidente del Senado, por el presidente de la Suprema, por el presidente de la Cámara de Diputados y por el Procurador General de la República. También un senador de un partido diferente al presidente del Senado y un diputado de un partido diferente al presidente de la Cámara de Diputados. En aquella oportunidad se estaban entrevistando en el gobierno de Danilo Medina, en que estaban Danilo Medina presidiendo y Jean Alain como el Procurador General de la República, interrogando a los que aspiraban a ser jueces o aspiraban a ser confirmados en sus cargos. Cuando se presentó la doctora Miriam Germán, que no recuerdo si era que aspiraba a ser presidenta de la Suprema, porque en ese momento ya ella era jueza de la Suprema Corte, y Jean Alain en el interrogatorio fue muy duro con ella y la desconsideró, según dicen, acusándola de hechos que ella no cometió. Dicen que hubiese sido más fácil sencillamente no designarla, pero que no había necesidad de eso. Eso ocurrió en presencia de Danilo, del Consejo de la Magistratura, y pasó el tiempo. Vino entonces el triunfo del PRM. Luis Abinader trata de hacer una justicia en que él no tenga que ver, porque parece ser que Luis Abinader quería reelegirse, pero no quería perseguir, y declaró la Procuraduría independiente. Así fue que su primer decreto fue Miriam Germán y Berenice, antes de juramentar el resto de los funcionarios de su gobierno. Ocurrió
que nadie sabe de dónde salían los nombres de Miriam Germán y Berenice Reynoso. Se dice que fue producto de varios elementos. Primero, es la persona que recomienda a la sociedad civil y que Berenice es una persona que recomiendan la gente de la embajada americana. Eso es lo que se dice. Y que el único elemento que pesó mucho en ese nombramiento es que era la única persona que por su historial tenían suficientes méritos para saber que ellos no iban a transigir con el gobierno del PLD. Ellos no iban a transigir por varias razones. Primero, no eran personas que se sentían cómodos con el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, porque buscaron a la persona que peor trató el PLD, que fue a Miriam Germán. No nombraron a Berenice procuradora porque el origen de Berenice fue que la nombró Leonel originalmente y podían relacionarla con Leonel Fernández, pero la pusieron porque hizo un trabajo desde que vino de Santiago hasta hoy encomiable. Entonces ponen a Miriam Germán. Miriam Germán recibe la procuraduría del hombre que ella no perdona. Pero como ella no quería que la señalen como que iba a tomar venganza, en el caso de Jean Alain se inhibe, pero los demás fiscales le hacen el trabajo. Y hoy tenemos la historia de que un procurador impide que una jueza ascienda y luego esa procuradora, esa jueza llega procuradora y acusa y mete preso al ex procurador en una condición de quien sustituye a Jean Alain es Miriam y le entrega la procuraduría. Eso pasó aquí, está pasando aquí. Y una de las acusaciones que le hace, una de las muchas acusaciones que le hace, primero que trató de salir del país y segundo, muchísimas acusaciones de manejo irregulares de fondos de la Procuraduría. Hoy aparece una información que dice que el 60% de los presos del país están en prisión preventiva y que República Dominicana cuenta con 25.600 presos dentro de sus cárceles. El director de prisiones asegura que el país es el único en Latinoamérica que ha tenido una reducción de presos post pandemia. Pero la población carcelaria actualmente en República Dominicana es preocupante, aún sí, por el hacinamiento que tienen los presos, porque no existen suficientes prisiones en el país. El director de prisiones, Roberto Hernández, indicó que hay 25.600 personas presas, de las cuales 10.401 han sido condenadas, mientras que 15.310 guardan prisión preventiva. Pese al alto número de privados de libertad, Hernández precisó que República Dominicana es el único país en Latinoamérica que se redujo significativamente la población de presos después del COVID. Resulta que una de las acusaciones que tienen el ex procurador es la construcción de una cárcel que se dijo que tiene capacidad para más de 8.000 presos.
lo que significa que los presos que están condenados caben perfectamente en la cárcel Nueva Victoria de Guerra. Oigan bien, esa cárcel tiene capacidad para albergar, no cómodamente, porque cómodamente nadie que está preso está cómodamente, pero para alojar decentemente a todos los presos que han sido condenados definitivamente. Sin embargo, los 15,000 se podrían alojar en las diferentes cárceles preventivas. En Guerra hay suficiente espacio. Sin embargo, esa cárcel no la han... La procuradora siguió pagando para terminarla. Está terminada, pero es un cuerpo de delito. Y no la abren porque es el cuerpo de delito contra Jan Alan. Eso es increíble, inaceptable, pero ellas tendrán sus razones, porque son mujeres inteligentes y muy serias. Ellas tendrán sus razones. Ahora, ¿qué veo yo? Que para ellos es más importante tener un cuerpo de delito que implique, que incrimine a Jan Alan, que resolverle problemas a 10,000 presos que tienen problemas. Eso es lo que hemos visto con respecto a esa prisión que todavía hoy no entendemos el por qué una persona que debía estar cooperando en el proceso de la persecución de la corrupción es el principal acusado de corrupción y no se le da ninguna concesión porque él trató mal a la persona que lo sustituyó a él. No entendemos y cada día entendemos menos. Otra pausa.